Pues para mí es un placer poder reencontrarme de nuevo con ustedes para la exposición de una nueva epístola y después de terminar Segunda de Tesalonicenses, la última vez hoy vamos a seguir directamente con el libro siguiente, que es la primera epístola de Pablo a Timoteo. Entonces, antes de exponer el texto, que serán los primeros 7 versículos, 1 Timoteo 1, versículo 1 al 7, me gustaría hacer algunas palabras de introducción a esa carta para que nosotros entendamos bien su contenido. Y para esto siempre es de ayuda a saber un poco del contexto también histórico. Bien. Para poder averiguar esto con un poco más de exactitud, necesitamos incorporarnos básicamente en el momento de la historia donde el libro de los Hechos termina. El libro de los Hechos termina en el capítulo 28 con el arresto domiciliario del apóstol Pablo. Y Pablo aprovecha ese tiempo para escribir una serie de cartas, por ejemplo, la carta a los Colosenses, la carta a Filemón, la carta a los Filipenses, etcétera. Y luego él es puesto en libertad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el libro de los Hechos no nos lo dice, pero lo sabemos porque hay fuentes históricas del primero y del segundo siglo que apuntan en esa dirección y nos facilitan los detalles. A partir de allí, tenemos que hacer conjeturas, y esas conjeturas son el reunir los datos que tenemos en diferentes partes del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Primera de Timoteo, eh, Segunda de Timoteo, la carta a Tito, para poder averiguar qué exactamente era lo que Pablo hizo en ese tiempo. Bueno, ¿de qué años hablamos? Bueno, Pablo es puesto en libertad en el año 62, muy probablemente en primavera del año 62, y yo personalmente soy de aquellos que creemos, que cree que Pablo a partir de ese momento sigue con sus planes originales, y esto es hacer una visita a España. Para esto, según ese calendario que yo personalmente he intentado juntar y que he explicado con más detalle en mi clase sobre el libro de los Hechos, Pablo llega al puerto de Tarraco, que es la actual Tarragona, en primavera del año 62 y pasa unos 2 años en España. De esto hay varios testimonios de la iglesia primitiva, una vez más, del primero y del segundo siglo. No es ahora el momento de entrar en esos detalles. Em, si alguien pues se interesa por averiguarlo, yo he hecho todo un curso sobre el libro de los Hechos que está disponible en el marco del Instituto Bíblico Online, Instituto Bíblico para la Mujer. Entonces, una vez terminado su ministerio en España, en primavera del año 64, él viaja a la isla de Creta, que se encuentra en la parte oriental del mar Mediterráneo. O sea que me pregunta, bueno, ¿y esto es posible en tan poco espacio de tiempo? Sí, es posible, porque en aquel entonces en el Mediterráneo había unas excelentes conexiones por vía terrestre y también por vía marítima. Pablo quedaría en Creta aproximadamente medio año, del primavera del año 64 hasta el verano del año 64, bueno, menos de medio año. Es en ese tiempo, durante esa estancia, que probablemente en el verano del año 64
Pedro es ejecutado en Roma. Acto seguido, Pablo sigue viajando del verano del 64 hasta el otoño 64. Él se queda en Asia Menor. Ahí estamos hablando precisamente de lugares como Colosas, como Mileto, como Troas, posiblemente también como Éfesos. Y es en este momento cuando Pablo deja a Timoteo, para decirlo así, como legado apostólico de cuidar de los asuntos en Éfesos, porque hay temas apremiantes. La introducción que ahora enseguida vamos a mirar, pues habla de este tema. Y obviamente, esto se ha dicho de paso, los problemas doctrinales que había en la iglesia de Éfesos y bueno, en las iglesias colindantes, obviamente bajo la tutela de Timoteo se resolvieron porque después se escribe el libro de Apocalipsis, en mi opinión, según mis pesquisas finales de los años 60. Y en ese tiempo ya vemos que la iglesia en Éfeso había restaurado, para decirlo así, la ortodoxia, la doctrina correcta. El Señor Jesucristo la elogia por esto, pero obviamente lo que ahora ha surgido es una falta del primer amor. Bueno, esto es lo que el Señor mismo critica. Pues allí se queda Timoteo y Pablo sigue viajando porque quiere pasar el invierno en Macedonia. Posiblemente en octubre del 64 él se dirige a Macedonia. Macedonia, ahí estamos hablando de las ciudades como, por ejemplo, Tesalónica, como por ejemplo Berea y también la ciudad de Nicópolis, desde donde Pablo escribe esa primera carta a Timoteo, vamos a decirlo así, unos 3, 4 meses después de haberle dejado allí a cargo de las iglesias de Éfeso para darle más instrucciones. No solamente en ese momento Pablo se dirige en carta a Timoteo, que es nuestra primera carta a Timoteo, sino también en ese tiempo se escribe la epístola a Tito, que Dios mediante vamos a considerar después de estudiar primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Pues esto sería el contexto y nos permite tener una idea bastante interesante de lo que los apóstoles describen a veces como los últimos tiempos, porque son los últimos tiempos, no un término absoluto, y a veces aquí hay una confusión, sino los últimos tiempos antes de la destrucción de Jerusalén. Es un tiempo que es caracterizado por un caos político, son los últimos años del emperador Nerón, pero también en las iglesias por un caos a veces doctrinal, ¿no? Hay eh, muchos falsos maestros que están intentando causar daño, hacen sus estragos en este sentido. Por esto la necesidad de escribir estas epístolas. Particularmente hay una amenaza que Pablo menciona literalmente en ese capítulo 6 de 1 de Timoteo, lo vamos a mirar en su momento, que es la gnosis. La gnosis era una filosofía y ahora no quiero complicarles la vida con explicaciones detalladas, pero era una filosofía en primer lugar, viene del seno de las filosofías griegas, del neoplatonismo, como podríamos decir, y había una variante que se infiltraba en las iglesias. Es un típico caso de esos cuando una filosofía del mundo se está infiltrando en las iglesias. Y esto era una amenaza muy importante em, para esas iglesias, todavía jóvenes. De esto algo vamos a aprender a lo largo de esa exposición. Ahora, sin ir más lejos, vamos a leer los primeros 7 versículos, que son los versículos que hoy quiero exponer para empezar.
Y vamos a leerlo como siempre según la traducción de la Reina Valera del año 1960. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan, ni lo que afirman. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender su palabra. Señor, gracias te damos por este día, por esa posibilidad de abrir la palabra de Dios para averiguar lo que nos quieras decir. Ayúdanos, Señor, a tener una idea clara de lo que Pablo está escribiendo aquí. ¿Por qué? Porque, Señor, sentimos y notamos que también en nuestros tiempos nos hace falta una palabra aclaradora sobre algunos asuntos que nos preocupan. Ayúdanos, Señor, a entender esto bien y ayúdanos, Señor, a seguir adelante con tu ayuda. Gracias te damos, Señor, por tu presencia entre nosotros y te pido que esa sencilla exposición de tu palabra sea de ayuda para todos aquellos que tienen por bien juntarse con ese tiempo de estudio. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Pues entonces el tema 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 7, y el tema es la importancia de no apartarse. La importancia de no apartarse, quiere decir, de la doctrina apostólica. Entonces, los 7 versículos primeros son una introducción a ese tema. Pablo, en los primeros 2 versículos, como es su costumbre, casi en todas sus epístolas, usa la misma fórmula de salutación, que además era la salutación corriente en aquellos tiempos. Lo que Pablo hace es que él elabora un poco, ¿no?, con contenido cristiano. Él insiste aquí en varias cosas en este saludo, que es el versículo 1 y 2. En primer lugar, él, como prácticamente en todas sus cartas, insiste de que es apóstol, quiere decir enviado, legado de Jesucristo. Quiere decir que lo que él escribe no lo escribe en su nombre, no es su interés personal, sino esto tiene que ver con su función como apóstol oficial de lo que Dios ha puesto en su vida. Por esto él habla aquí en primer lugar de Dios el Padre, y le llama nuestro Salvador. Y esto tal vez para algunos puede resultar un poco, bueno, hasta chocante. ¿No es así que nuestro Salvador es el Señor Jesucristo? Sí, es nuestro Salvador en el sentido de que Él asumió una naturaleza humana, vino a la tierra, murió aquí, resucitó y volvió al cielo. Pero el plan de salvación, y en ese sentido Dios el Padre también es nuestro Salvador,
fue hecho desde la eternidad. Aquí estamos hablando de temas que Pablo menciona en el capítulo 8 de Romanos, por ejemplo, en esa cadena dorada de salvación que va desde el preconocimiento de Dios, la predestinación hasta la glorificación. Todo esto em, era el plan original de Dios el Padre. Y por lo tanto, también a Dios el Padre podemos llamarle nuestro Salvador. Porque para Jesucristo aquí tiene reservado otro título que también se aplica muy bien cuando le llama a Jesucristo nuestra esperanza. Y aquí nos damos cuenta que nuestra esperanza tiene nombre y apellido, ¿vale? Esperanza a veces es algo como un poco nebuloso, bueno, un tipo de optimismo. Bueno, yo tengo la esperanza de que, qué sé yo, mi país vaya por buen camino, yo tengo la esperanza que mis hijos no se aparten de la verdad, tengo la esperanza en muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros en la forma como usamos la palabra, muchas veces simplemente es sinónimo de optimismo, pero la esperanza nuestra como cristianos está estrechamente ligado con una persona y es la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí cuando hablamos de esperanza no es un optimismo, sino es el conocimiento certero y exacto de que cuando parte yo de esta tierra, estaré con el Señor Jesucristo y eso para siempre. Por eso Él es nuestra esperanza. Quiere decir, em, es herencia, o sea, esperanza aquí es sinónimo de herencia, es sinónimo de salvación. Por lo tanto, la esperanza cristiana es algo que va mucho más allá de un optimismo, de ver el mundo, digamos, de una luz más agradable. No, no estamos hablando de esto para nada. Entonces, con esto, Pablo ya ha marcado el terreno. Aquí estamos hablando de salvación, de un salvador que implica que necesitamos ser salvos, ¿vale? Y al mismo tiempo de una herencia, de una esperanza que tiene que ver con todas las cosas que el Señor Jesucristo consiguió en nuestra vida. Bueno, y estas verdades que Pablo de una forma muy escueta junta aquí en su saludo, esto es el fundamento de nuestra fe. En ese sentido, esas palabras de Pablo son palabras geniales, realmente. Porque esto también describe el ministerio de Timoteo y el ministerio cristiano en términos generales. Por un lado, tenemos que hablar del plan de salvación y por otro lado, tenemos que hablar del cumplimiento del plan de salvación en esta bendita esperanza que es nuestra herencia de todas las cosas que Jesucristo consiguió con su muerte y con su resurrección. Ahora, ¿quién es el destinatario de todo esto? Aquí tenemos a Timoteo. Al inicio hice una introducción sobre las circunstancias, pero bueno, brevemente también quiero hablar de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es el hijo de una mujer y de una abuela también judía y su padre era griego. Ahora, si su padre en el momento cuando Pablo le encuentra por primera vez aún estaba con vida o no, no lo sabemos. Es posible que el padre ya haya muerto porque em, realmente Pablo nunca le menciona con más detalles, pero sí menciona su madre y menciona su abuela, o sea, Eunice y Lois, que eran dos mujeres muy piadosas. Y Pablo le recuerda a Timoteo de no olvidar lo que él había aprendido de parte de su abuela y de su madre desde su más tierna infancia. Ellos habían puesto un fundamento en su vida. Ahora, en el primer viaje misionero que le llevó a Pablo y a sus compañeros a esa zona de Derbe y de Listra, que es el sur de la provincia de Galacia, son esos los Gálatas, a los cuales Pablo dirige
otra de sus cartas, pues en la ciudad de Listra, eh, en su primer viaje misionero, con toda probabilidad, Timoteo deposita su fe en Jesucristo, igual que su madre, igual que su abuela y otras personas ahí. Es en esta zona donde hay una cosecha importante de almas que llegan a conocer a Cristo. Y esto tiene su precio, porque precisamente allí Pablo es apedreado, sobrevive a duras penas y muy posiblemente por causa de este contratiempo se queda ahí más tiempo. Es algo que Pablo menciona en el capítulo 4 de la epístola a los Gálatas, de que él había compartido el Evangelio a los Gálatas precisamente por un contratiempo. Entonces a eso muy probablemente Pablo se refiere. Bien, en su segundo viaje misionero, cuando Pablo y esta vez Silas vuelven, se nos dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos que allí Timoteo se junta con el equipo de Pablo. O sea, ha pasado un tiempo y en ese tiempo, obviamente, Timoteo ha hecho tanto progreso en la fe que Pablo decide que a partir de ese momento formaría parte de su equipo. Y Timoteo, de todos los compañeros de Pablo, es el que más se menciona. Prácticamente se menciona en todas sus cartas, no en todas, pero prácticamente en todas. Y Pablo aquí, luego lo veremos, tiene una relación muy entrañable con Timoteo. Aquí, sin ir más lejos, en el versículo 2 le llama mi verdadero hijo en la fe. Bueno, hijo en la fe, obviamente esto nos habla de que Pablo parece que ha conocido a Jesucristo directamente a través del ministerio de Pablo. Por eso esa relación tan especial entre esos dos gigantes. Y por eso Pablo llega a ser su fiel compañero, le acompaña incluso en los años de su cautiverio, tanto en Cesarea en ese tiempo y luego también en el arresto domiciliario en Roma. Cuando Pablo es detenido por segunda vez, pues Timoteo no está con él, está posiblemente aún en Éfeso, pero Pablo le pide que venga. Y también si leemos la carta a los hebreos, allí también se menciona a Timoteo y nos enteramos, entre otras cosas, que Timoteo también tuvo paso por la cárcel, ¿vale? Porque aquellos tiempos, aquellos años ya eran años de persecución. ¿Qué es lo que Pablo le decía? En versículo 2, gracia, misericordia y paz son los saludos que Pablo siempre menciona. Bueno, la misericordia aquí también la añade de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esto es la introducción. Queda por lo tanto claro quién es el destinatario de esa carta. Es una de cuatro cartas en el em, em, Nuevo Testamento de parte de Pablo, donde él se dirige a una persona específica, aparte de según de Timoteo, aparte de Tito y aparte de Filemón. Por supuesto, también según y tercera de Juan se escriben a personas particulares, pero fueron escritos obviamente por Juan. Eso nos lleva al segundo pasaje que tenemos aquí, que son los versículos 3 y 4, donde Pablo habla de la razón por qué dejó a Timoteo en la ciudad de Éfeso cuando él estaba prosiguiendo su camino. No hay que olvidar, en ese momento, cuando Pablo escribe la carta, él se encuentra en Macedonia, en Nicópolis, muy probablemente, y escribe esa carta
a Timoteo que una semana antes él había dejado a cargo de ordenar los asuntos en la ciudad de Éfeso, ¿vale? Porque Pablo quería continuar, pero tenía esa confianza en Timoteo de que él llevaría esas cosas a buen puerto. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fue a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, esto era la primera razón. Algunos, no todo el mundo, la equivocación, el error no fue generalizado, pero había amenazas. De hecho, Pablo, cuando se despide en su momento, y estamos hablando del capítulo 20 del libro de los Hechos, avisa a los ancianos de Éfesos que se habían reunido con Pablo en la playa o en la ciudad de Mileto, de que iban a venir lobos rapaces, pues los lobos ya han llegado. Entonces, ¿cuál es el problema? Esos algunos, o sea, Timoteo tiene eso como primera tarea, y esto creo que nos podemos imaginar que no es algo que nos encanta. O sea, cuando tienes que enfrentarte con gente que está molestando, ¿vale? O sea, una cosa es predicar el Evangelio, otra cosa es ir en contra de personas que se equivocan, ¿vale? Esto siempre es desagradable. ¿Por qué? Porque esto implica confrontación, enfrentamiento. Y esto es algo que la verdad que no nos hace demasiado gracia, pero es muy necesario en el contexto de la iglesia cristiana. No solamente necesitamos gente que edifica, eso sí que es muy importante, sino a veces hay que defender lo edificado contra aquellos que de una forma consciente o inconsciente quieren dañar a esa nueva construcción. Que no enseñen diferente doctrina que lo que Pablo había enseñado. Aquí estamos hablando de la doctrina apostólica, que es el fundamento de nuestra fe. Y Pablo dice muy claramente, esto es tu cometido principal, mi querido Timoteo, de cuidar que esa gente que se ha empeñado de salir ahí con doctrinas que no han escuchado de nosotros, para que les tapes la boca. ¿En qué consisten esas doctrinas diferentes? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Versículo 4, por ejemplo, aquí Pablo menciona a fábulas. Fábulas son historias inventadas. Em, Como por ejemplo en el primer siglo estaban en circulación todo tipo de evangelios, entre comillas, falsificados. Los cuatro evangelios que tenemos en nuestra Biblia son los que son inspirados por el Espíritu de Dios. Pero luego hay, no sé, ahora me atrevo a decir casi una docena de evangelios adicionales que son gnósticos, quiere decir que nos hablan de todo tipo de historias de la juventud de Jesucristo, algunos detalles que los evangelios supuestamente no nos relatan, etcétera, etcétera, pero todos nos pintan un Cristo que no tiene nada que ver con el del Nuevo Testamento, de los evangelios autorizados. Ese tipo de historias estaban en circulación en aquel entonces, de la misma manera como hoy tú tienes todo tipo de doctrinas que no tienen nada que ver con el cristianismo histórico. Pablo lo llama fábulas, cuentos de hadas, cosas intencionalmente creadas para confundir a la gente. Y esto me viene a la mente cuando escucho hoy en día que hay todo tipo de libros supuestamente cristianos donde la gente cuenta de sus experiencias extravagantes que han paseado con Jesucristo y con el paraíso, que vete tú a saber que han visto demonios y ángeles y todo tipo de cosas. Y luego sacan unas conclusiones que están a años
de luz de la doctrina de los apóstoles. De eso estamos hablando, ¿vale? O sea, si no está en la Biblia, olvídatelo completamente. Luego dice genealogías interminables. Bueno, ya casi pienso que alguno piensa, bueno, José, a ti te gustan mucho las genealogías. Sí, de hecho, enseño con frecuencia sobre ese tema, pero no es de lo que estamos hablando aquí. Em, las genealogías que tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento son las genealogías que nos indican hacia el Mesías. Quiere decir que los que han estudiado esto conmigo nos damos cuenta que lo que, por ejemplo, pone Mateo en el capítulo 1 o Lucas en el capítulo 3, este resumen del Antiguo Testamento por genealogía, tiene como cumplimiento la llegada del Salvador, de Jesucristo. Por lo tanto, la historia sagrada del Antiguo Testamento es siguiendo a la línea de esa bendición que iba a desembocar en la venida del Mesías. Por esto, estamos hablando de genealogías soteriológicas, ¿vale? Porque indican hacia nuestro Salvador. Y estudiar esto es muy importante. Ahora viene una cosa. Después de la venida de Jesucristo, eso se acabó. Quiere decir que ahora, como Cristo ha venido, que es el cumplimiento de todas esas genealogías, ese tema ya no hay que seguir. Es la razón por que después de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 no hay más genealogías, ¿vale? Porque ya no importa. A nosotros hoy no tiene que importar si alguien, por ejemplo, algún judío tiene ascendencia de los levitas o de tal tribu o de otra tribu, pues es completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque no importa, porque las genealogías del Antiguo Testamento tienen un solo fin: apuntar hacia la venida de Jesucristo. Una vez que viene Jesucristo, no hay que seguir, bueno, hay que entender el Antiguo Testamento. En ese sentido, hay que estudiar lo que había en el pasado. Pero que hoy, por ejemplo, en el siglo primero, que alguien dice, bueno, yo tengo mi tierra es especial porque vengo de una familia judía antigua, soy de la tribu de Leví, mis antepasados eran sacerdotes. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, esto no te da una autoridad especial, ¿vale? Porque esto ya no importa. Luego, para más Indri, los gnósticos, pues entraban en el mismo juego porque se inventaron todo tipo de genealogías para demostrar su ascendencia de algún ángel, de algún gran filósofo, etcétera, etcétera. Bueno, ya nos podemos imaginar fábulas y genealogías interminables. Esto es un menjunje, es una mezcla que realmente se te pone los pelos de punta. Y el resultado, cuando eso entra en la iglesia, es lo que tenemos aquí, que harían disputas más bien que edificación. En otras palabras, esto no sirve para nada, ¿vale? Aquí lo que vas a tener son debates em, que no sirven, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido. Por lo tanto, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. La doctrina cristiana edifica, ¿vale? Lo que no edifica, lo que no construye, lo que no fortalece, lo que no hace más firme al creyente y a la iglesia no sirve para nada. Lo nuestro es lo que dice aquí, edificación de Dios. Quiere decir que lo que viene de Dios, que es por fe, quiere decir que forma parte de lo que ha sido revelado en el Evangelio. Y esto tienes que hacer. O sea, así te encargo ahora. ¿Qué es lo que he dicho en tu momento? Esto es tu plan de trabajo, ¿vale? Tu lista de quehaceres, tu to-do list. Esto es lo que tienes que hacer, ¿vale? O sea, cuidar de esas cosas inútiles. Y te reafirmo en esto, ¿vale? Esto es tu tarea. Y luego, después de haber dado esa razón, pues en los últimos tres versículos que vamos a mirar en ese momento, Pablo habla de la meta. ¿Para qué hacer todo esto? Dice en el versículo 5,
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De este mandamiento, o sea, él habla de que lo que Pablo le ha mandado, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué, Timoteo, te he dicho que te quedes ahí en Éfeso y haces ese tipo de cosas? Tres razones. El propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Quiere decir, corazón limpio habla de una fe no fingida, habla de sinceridad, habla de lo que es la verdad y esto es lo que hay que compartir. Corazón limpio quiere decir de un corazón redimido por Cristo. Esto es lo que hay que hacer en primer lugar. Luego, de buena conciencia. Nuestra conciencia no es cualquier conciencia, sino nuestra conciencia está afinada, para decirlo así, y está sintonizada por el Evangelio. Y cuando veo que ese Evangelio se predica, se enseña y se obedece, entonces me siento satisfecho, ¿vale? Por esto, esa intención de corregir tiene que ver de una buena conciencia. Y en tercer lugar, de fe no fingida. Quiere decir, lo que yo soy, lo que yo enseño, lo enseño en casa de igual manera cuando no estoy en casa, lo enseño en público como en privado. Lo creo yo en mis adentros que nadie ve de la misma manera como lo digo públicamente. Esto es una fe no fingida, esto es rectitud, esto es claridad. Y no dar mil vueltas para embaucar a la gente con todo tipo de cosas inventadas. Esto es la razón triple, como vemos aquí, amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, habla de seriedad. Y Pablo tiene que constatar, infelizmente, algunos de estos se han apartado. Algunos, él no dice la mayoría o casi todos. O sea, aquí estamos hablando de una minoría. Pero incluso esa minoría, igual que un cáncer, si no lo tratas en su momento, o igual que un alimento podrido, si no lo apartas, va a contagiar a todos. Nosotros acabamos de recoger un buen número de manzanas. Bueno, hay que cuidarse. Si tú dejas una manzana podrida con los demás, se contagian. Hay que quitarlo, hay que tirarlo eh, por el bien de los demás. Y esto ocurre también en la iglesia. Bueno, si hay gente que no se deja de corregir y sigue con sus fábulas y sus cosas que no edifican, que no sirven para nada, llega el momento de poner tierra por en medio, ¿vale? Y siempre son algunos, no suele ser la mayoría. Aquí también dice, eh, se apartaron, dice aquí, a vana palabrería. Si esto es definitivo, no, no lo sabemos. O sea, ojalá el ministerio de Timoteo haya servido para que esa gente finalmente vuelva al redil. Pero esto aquí no es la cuestión. Ellos se apartaron. No, no, no que los demás se hayan apartado, sino son ellos que se han apartado. Habana palabrería. O sea, es ese tipo de gente que les encanta escucharse a sí mismo hablar. ¿Vale? Es el bla, 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 muchas veces con propósitos em, por lo visto nobles, pero en serio tienen su propia agenda. Y esto tanto es la forma como a veces hay gente que entra en nuestras iglesias con poco cerebro o con mucho cerebro, da igual. Porque lo mismo puede pasar con un teólogo que lleva 3 doctorados en teología. Yo, infelizmente, a lo largo de también mi trabajo como profesor de teología, me he tenido que leer unos cuantos libros que caen exactamente en esa categoría, vana palabrería.
Vana palabrería. Tú lees algunos libros teológicos y dices, bueno, lo lamento profundamente por la cantidad de papel y de tinta que se hayan gastado en esto. Es vana palabrería, simplemente son palabras que no sirven para nada. Muchas veces una nomenclatura teológica que nadie entiende. Pero lo mismo ocurre cuando cuando la filosofía llega a la iglesia. Hay gente que cogen cosas que tienen su juerga, como hablan, que dice, bueno, ¿qué exactamente es lo que quieren decir? Porque no hay quien entienda lo que quieren decir y confunden a la gente con todo esto. Si alguien no puede explicar el Evangelio de forma clara y en tres frases claras, será porque no lo ha entendido. Y finalmente, caracterizando a esa gente, Pablo dice, queriendo ser doctores de la ley. O sea, gente que enseña la ley. ¿De qué estamos hablando? De la ley de Moisés, obviamente. Si dice, yo soy el rabino tal, yo soy la eminencia tal, de la misma manera como hoy anda gente por el mundo que se jacta con sus títulos y sus conocimientos y tienen más títulos que ya tienen que imprimir las tarjetas de visita de un tamaño medio folio para que quepa todo lo que han estudiado. eh, Normalmente con tal de impresionar a otros. Es una forma también de poner de manifiesto el orgullo de uno mismo. Queriendo ser doctores de la ley, queriendo ser, no es que lo sean, ¿vale? Pablo dice que su forma, su ego eh, de tamaño XXL, lo que realmente necesita es una aguja que pincha, que les hace explotar y que se les reduce a su tamaño natural, de ser dos ceros a la izquierda, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y esto es lo que a veces, lo digo con un corazón que me duele, a veces tengo la impresión de que eso exactamente es la característica que más que uno que nos habla desde un púlpito, ni entiende de lo que habla ni lo que afirma. Y cuando ocurre esto, cuando la falta de claridad en el púlpito se convierte en nieblas densas entre los asistentes a un culto, entonces tenemos un problema realmente. De esto Pablo aquí quiere avisar a Timoteo. Cuidado con ese tipo de cosas. Y a veces sí hay que dedicar un tiempo para poner tierra por en medio, para hacer un corte y decir, bueno, esto o se corrige o van a tener que buscarse otro lugar. Porque si no estamos en el mismo fundamento de la enseñanza de los apóstoles, que era una enseñanza clara, sencilla y nada compleja, si no estamos en esto, yo no formo parte de esto. Y esto es un excelente consejo para ti y para mí, porque los tiempos no han cambiado en la esencia. La iglesia cristiana sigue bajo acecho de ese tipo de personas que vienen con sus doctrinas supuestamente nuevas, o bien porque se basan en revelaciones nuevas, o porque han descubierto algo en la escritura que nadie en 2000 años pues ha descubierto y hacen de esto una gran doctrina. Bueno, ese tipo de personas, sobre todo si la cosa llega a ser compleja y difícil, evítalo porque no sirve para nada. Entonces, bueno, esto me parece que promete, ¿verdad? Pues esto eran la parte inicial y vamos a seguir con 1 Timoteo porque hay muchas cosas que nos son muy útiles también para nosotros hoy en día. Vamos a terminar ese tiempo con una oración. Señor, gracias te damos por habernos ayudado a poder entrar en esos primeros versículos de la epístola y te pedimos que tú bendigas esa exposición de tu palabra para tu honra y para tu gloria. Te pedimos, Señor, que también los que estamos siguiendo ese estudio, que nos podamos guardar
de todo tipo de engaños que puede haber alrededor nuestro. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.